la pregunta, un poco entrando como en esta materia, eh, si vieron la obra, uno, Sí, dos, sí. Sí, cinco. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la obra? Cualquier. ¿Cómo son tan secos? Ah, ¿Tienen los músicos o los bailarines? todo en verdad. Trabajo, Profe, una consulta. dígame. ¿Me puede explicar un poco la escena de, no sé si la escena, pero el hecho de que de que haya un ataúd en el fondo de la obra? Sí, ¿Sí? mira, esta obra, ¿te escuchas? Sí, ya. ¿Sí? Esta obra nace por una motivación y termina siendo otra cosa. ¿Ya? Se transformó esta obra en el camino. Y, y la idea era hacer un funeral, ¿ya? O sea, un velorio. Ya. Entonces, escenográficamente se está velando a alguien, ¿ya? Ese alguien eh, es un alguien cualquiera eh, en la cual en un momento determinado se empieza como a contar se empieza como a narrar metafóricamente una historia corporal, ¿ya? Pero sin embargo aparecen como la idea también del discurso corporal, alguien le baila solo, se suma otro, se suman tres, esos tres hacen como el llanto. Ahora me está diciendo que me quedan 10 minutos. Me dio como hartos minutos, gracias. Eh, y el tema es que efectivamente el ataúd está presente en toda la obra. Tal vez por la iluminación o porque están viendo el video no se ve tan encima, pero está presente toda la obra. Y forma parte un poco de esta idea más latinoamericana de recibir la muerte. Una ficción latinoamericana porque en realidad nosotros tenemos como chilenos una postura bastante diferente a la que tiene México, por ejemplo, en relación a la muerte. ¿Ya? Entonces, pero ahí hay un acercamiento un poco acerca de cómo hacer festivo algo que es realmente Claro. un funeral y es un velorio. ¿Mm? Ya. ¿Y a qué debe el nombre Cabeza de Chancho? O sea, yo igual encontré como varios elementos dentro de la obra. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el sonido que hacía el saxofón en una parte, que era como el sonido de cuando están matando a un chancho, por ejemplo. No sé si estaré en En la, lo correcto, en lo cercano, pero en la primera escena, donde la primera escena un poco lo que se instala es como el preset, digamos, lo que se presenta, y se presenta como todo el elenco, y después de eso comienzan a sentarse los músicos, a sentarse alrededor, y los bailarines comienzan a hacer su desplazamiento. Una vez que llegan claro, a un tiki, que se deslizan en un momento determinado, se para un músico y una um, trompetista, si no me equivoco. no, un saxo, se para el saxo, y Ah, y ahí queda al frente del... en el ataúd empieza a Claro, chillar. sí, Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de escuchar a un chancho cuando lo están matando, sí, pero se escucha desgraciadamente. a cuadras, a cuadras. Mm. Es muy, es muy loco. Entonces ahí en ese símbolo del sonido del saxo junto con ese silencio que se produce y los bailarines que están en el piso, ahí hay un señalamiento de lo que significa la muerte y la vida. Y para mí ese es el nacimiento del chancho. Justo cuando el saxo está como imitando la muerte, es como que naciera el chancho. ¿Mm? Como eso. ¿Mm? Pero en rigor, por ejemplo,
más que buscar la especificidad, lo que se instala como lectura, efectivamente tiene que ver ahí como la muerte la muerte del animal sobre la muerte de lo que se estaba velando. No sé si queda claro. Sí, ahí se me aclaró un poco más la cosa. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Para mí igual la obra fue un poco confusa, no la entendí mucho, para ser sincera. Hay dos escenas que me llamaron la atención y no sé lo que representarán o qué, pero la primera, creo que es la primera que sucede, cuando empiezan a descalificar a uno de los personajes. Y la segunda es cuando un personaje se monta encima de otro y, no sé, hace como... Para mí se lo estaba violando. Ya, esas dos escenas, como que no las entendí, no le entendí el enfoque en la... Ok, esa escena es un poco la escena más teatral, ¿ah? Porque hay un dejo de dejar la música de lado y a partir de la sonoridad del texto y de lo que se decía se empieza a generar. Teatral en el sentido que también se instala como en la mitad de la obra y desde un lugar que es la masividad del grupo. Efectivamente ahí hay una especie de abuso de poder. El abuso de poder de una persona sobre otra. ¿Ya? Entonces, ahí se instalan dos elementos. Uno es el abuso de poder de uno sobre el otro hasta llegar a la violación efectiva, digamos, a un abuso de cuerpo, finalmente. Se centra en la violación es uno de los abusos más fuertes que existe, digamos, como porque finalmente de alguna u otra forma te afecta directamente como popularidad, digamos. Entonces, eh, pero el resto está mirando, el resto es observante de esto. Y a pesar de ser observante de esto y ver este abuso de poder, después la masa igual empieza a abusar del abusado. Porque es finalmente como, piensa tú, lo que les pasa lo que les pasa a las chicas cuando, por ejemplo, las tocan o no las violan. Cuando las violan le dicen, bueno, hay mujeres que dicen, bueno, pero mira cómo anda vestida. Entonces, ese texto social es muy fuerte. Entonces, porque tú eres testigo de una injusticia y tú haces más encima como que criticas eso y sobre todo inculpas a la víctima sobre una situación que no tiene que ver con él, que tiene que ver con el entorno y el abuso de poder. Entonces, en esa escena, de alguna otra forma, se empieza a estigmatizar a esta víctima, a tal punto de que a él se le trata de los textos variaban entre negro, haitiano, maricón, sidoso, lesbiana, qué sé yo, hueón, garabato, y una serie de elementos que se le iban diciendo a él. Entonces, y él está en un nivel bajo y la gente está en un nivel alto y lo van aprisionando, presionando, presionando, presionando. Esa es una sola escena, ojo, la violación y eso es una sola escena, no son dos escenas, ¿ya? A eso se le llama una escena entera, cuando empieza, porque ahí se compone como de varios elementos, pero cuando termina la escena es cuando todo el grupo lo termina aprisionando en el suelo, ¿sí? No sé si se entiende más o menos, ¿sí? Acá. Hagan todas las consultas había y por haber. Ese abuso se relaciona directamente con que sea la obra inspirada como en lo latinoamericano, por ejemplo. Perdón, Cami, no entendí la primera parte.
ese abuso tendrá alguna relación directa con la obra, refiriéndome así como a lo cultural, a lo latinoamericano. No sé si se entiende la pregunta. Yo creo que, bueno, el abuso de poder, finalmente, en general, no es de nosotros como en Latinoamérica. Lo que pasa es que en el contexto mundial hay un abuso de poder de todas las aristas. Lo que pasa es que finalmente uno describe un poco el entorno también. O sea, a mí me tocó observar miles de veces en mi entorno cómo la gente discriminaba, por ejemplo, a los extranjeros, en un contexto de cómo, en el contexto en el que se estaba haciendo, había una ola de inmigrantes, y lo que más se criticaba es que los inmigrantes iban a venir a quitarle trabajo a los chilenos. Absurdo, digamos. Primero pensar, porque finalmente cualquiera de nosotros puede ser inmigrante en cualquier momento. Entonces, es como una deshumanización de las personas. Por eso, como que uno observa el entorno también y va instalando, digamos, los textos, porque además los textos, me queda un minuto, menos de un minuto. Además, los textos no los escribí. Los textos fue como improvisemos qué ustedes han observado en la calle como ofensas que le han tirado a la gente. Y esas mismas ofensas fueron las que los chicos tiraron después. ¿Sí? Entonces, claro que es un contexto local. Bueno, voy a mandar el otro link. No se vayan. Los tengo a todos identificados. Pueden ir al baño por mientras. Tómense 5 minutos. Nos vemos.